Esto requiere una pequeña introducción, ustedes que no han... Una pequeña o grande introducción. Porque esta carta, que es Segunda Corintios, eh, aunque dice que es la segunda, en realidad es la cuarta que escribe Pablo a los Corintios. La, la primera que escribió no se conserva. Eh, en la que nosotros conocemos como Primera de Corintios hay referencias a esa carta, eh, y los hermanos le hacen llegar, gente de Corintios le hace llegar preguntas a Pablo, y Pablo le contesta esas preguntas en lo que se llama Primera de Corintios. Aparte, bueno, también hay unos hermanos que fueron, Pablo está en Éfeso cuando escribe la carta, fueron a Éfeso a hablar con él porque había en Corintios situaciones muy eh, que no estaban bien, había divisiones. Había uno que decían que seguían a Cefas, otros a Apolos, otros a Pablo, otros a Cristo. Bueno, había mucha división, mucha carnalidad, problemas de inmoralidad. Bueno, en 1 Corintios él trata todos estos temas. Y promete ir a hacerles una visita. Pero evidentemente, después de que él escribió esa carta, entraron en Corintios falsos maestros, gente que se oponía a Pablo, judaizantes, que decían que Pablo, bueno, diluía el Evangelio, diluía la palabra de Dios, por ejemplo, no obligar a que la gente se circuncide, a que sigan la ley, cosas así. Entonces decían que Pablo, eh, bueno, era muy duro eh, de lejos, pero que cuando estaba cerca, que cuando estaba presente era débil, que tenía dos caras, que no decía una cosa y hacía otra. Bueno, lo criticaban muchísimo, hoy vamos a ver también eso. Entonces, eh, Pablo se entera de la situación en Corintio, que estaba en contra de él prácticamente. Entonces él decide hacer un viaje. En la primera carta vemos que él tenía planeado, Éfeso y Corintio, digamos, están enfrentadas por el mar, ¿no? Pero él tenía pensado hacer todo un periplo, y subir ir por el norte, por Macedonia, y llegar a Corintios, quedarse allí a pasar el invierno, dice. Pero como se enteró de estos problemas, decidió hacer un viaje rápido a Corintios. Entonces, cuando llegó se encontró que había una gran oposición, lo trataron muy mal. Había una persona en particular que, bueno, que evidentemente lo maltrató. Y Pablo entonces, para que las cosas no pasen a mayores, se volvió a Éfeso. Y prometió volver. Pero en vez de volver, resolvió escribirles una carta. Porque él pensaba, si voy en persona, las cosas se van a poner peor. Escribió una carta, que tampoco se conserva. Esa carta se la conoce como la carta del dolor, porque Pablo eh, fue duro en esa carta, y les dice, entre otras cosas, que bueno, que tenían que volver a la sana doctrina y que tenían que disciplinar a esa persona que los maltrató tanto. Pablo manda esta carta con Tito y se queda muy preocupado, porque esa carta, que era tan dura, podría causar que los corintios directamente se rompieran las relaciones con él definitivamente. Entonces él se queda muy preocupado y resuelve, queda con Tito, que bueno, que Tito llevaba la carta, la leía en público, la leía en las iglesias, y que se iban a encontrar en la ciudad de Troas, que queda al norte de Corinto, perdón, de Éfeso. Bueno, Pablo comienza el viaje hacia Troas y empieza a escribir esta carta que nosotros conocemos como Segunda Corintios, que en realidad es la cuarta, ¿no?
Y notamos en los primeros capítulos que él está muy angustiado. Llega a Troas, dice que se me abrió puerta en Troas. La angustia, la ansiedad, le ganó, no estaba Tito ahí, entonces decidió pasar a Macedonia, y como era invierno, no había buques que lo llevan barcos, que cruzaran de Troas a Macedonia, hizo el viaje caminando, que era mucho más lejos. Bueno, cuando llega a Macedonia, bueno, se encuentra que tampoco estaba Tito, y ahí, bueno, se nota mucho la ansiedad de Pablo, hasta que finalmente se encuentra con Tito. Y Tito le dice, no, que la carta que había mandado tuvo buen resultado. O sea, que dio el resultado que esperaba cuando la escribió. Y que los corintios se arrepintieron, y es el capítulo 7, que habla de la tristeza que según Dios, que Pablo se pone muy contento, y dice, bueno, yo había hasta dudado de escribir esa carta, hasta me había arrepentido, pero veo que esa carta dio resultado y ustedes se entristecieron, pero una tristeza según Dios, le dice. Bueno, la cuestión que esa preocupación se diluye y el problema con Corintio, con la iglesia de Corintio, queda solucionado por esa carta que él había mandado y por la administración de Tito. Ahí llegamos al capítulo 7. Pablo tenía otra cosa que decir a los corintios, que lo desarrolla en el capítulo 8 y 9, que es la ofrenda que él venía juntando en las iglesias, una colecta para enviar a los pobres de Jerusalén. En Jerusalén estaban atravesando una tremenda hambruna porque había sequía en la región, pero aparte la iglesia, los cristianos, eh, estaban muy mal porque, bueno, obviamente en Jerusalén son todos judíos y estaban, cuando se convertían al cristianismo los echaban de sus trabajos. Bueno, la cuestión es que la iglesia en Jerusalén estaba pasando un momento muy duro, y Pablo entonces quería justamente juntar una colecta entre todas las iglesias gentiles para enviar a Jerusalén, con el propósito de ayudarlos, pero también con el propósito de que los judíos, o sea, los cristianos judíos de Jerusalén, eh, se abrieran a los cristianos gentiles, porque para ellos los cristianos gentiles eran como cristianos de segunda. Entonces Pablo esperaba que esta colecta les abriera el corazón, que pudieran ver que los cristianos gentiles eran cristianos como ellos, aunque nunca habían sido judíos. Entonces, bueno, eso es lo que ocupa el capítulo 8 y capítulo 9. Ya está. Pablo trata entonces el problema que tenía con los corintios, ya lo resolvió, los primeros 7 capítulos, y el tema de la colecta en los capítulos 8 y 9. Ahora, esos dos temas ya están culminados. Pero Pablo se va a meter en el tema que se ve en toda la carta, pero que la tocó de manera tangencial, que tiene que ver con estos falsos maestros que entraron a Jerusalén, a Corintio. Esta gente que había, digamos, corrompido las enseñanzas que él había dado y que había puesto a la iglesia en contra de Pablo. Entonces ahora él, en los capítulos que quedan, el capítulo 10 hasta el 13, va a tratar de lleno con esta gente. Entonces son capítulos muy duros. Incluso algunos comentaristas llegan a decir que la carta segunda de Corintios se terminó en el capítulo 9 y que estos 3 capítulos, en realidad, estos 3 capítulos forman la carta que él había mandado, la carta del dolor, que fue tan dura. Bueno, algunos piensan que estos capítulos son esa carta, que es una carta aparte, digamos. Yo no creo que sea así, no hay, o sea, es durísima, es verdad, pero no tenemos que pensar que forma parte de otra carta. Algunos dicen que es así, pero tal vez sea, no tenemos prueba, pero nosotros lo tomamos como que es parte integral de la carta. Entonces lo que va a hacer Pablo ahora es hablar de este problema, de los falsos maestros que entraron a Corinto. Y el tono que usa es muy duro. Realmente como que cambia el tono a partir de este capítulo. Esta sería entonces la tercera parte de la carta. La primera parte sería hasta el capítulo 7,
donde se trata el problema que tenían con los corintios. La segunda parte, los capítulos 8 y 9, que trata de la colecta. Y esta parte, entonces, que habla a los superapóstoles, dice, los grandes apóstoles, falsos apóstoles en realidad, pero que estaban en contra de Pablo. Y que el problema de él no es que estuvieran en contra de él. El problema de él que al hablar mal de Pablo estaban hablando mal de su ministerio, y al menospreciar el ministerio estaban menospreciando lo que enseñó. Entonces, en definitiva, el problema es que estaban atacando el evangelio mismo, y por eso Pablo tiene que aclarar todo. ¿Se entiende más o menos? Bueno, entonces, el capítulo 10 es un capítulo muy rico, son 18 versículos, pero los primeros 6 versículos tratan específicamente del tema que desarrollamos el domingo en el sermón, la guerra espiritual. Entonces vamos a dedicarnos a esos 6 versículos, vamos a estudiar de lleno estos 6 versículos, y veremos si la clase siguiente terminamos con el capítulo. Pero vamos a ir despacito para poder ir, bueno, degustando de a poquito, ¿no?, lo que Pablo tiene para decir. Entonces vamos a leer los primeros 6 versículos. Dice: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo, que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego, pues, que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Muy seguido nos pasa que, aunque nosotros vamos estudiando versículo por versículo y siguiendo el orden de la escritura, muchas veces nos pasa que se juntan en la misma semana el mismo tema, ¿no? Y bueno, ahora pasó. Lo vimos en el estudio de Lucas, que se habló de la guerra espiritual, y acá también tenemos el mismo tema. Ahora, Pablo dice: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo, que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, más ausente soy osado para con vosotros. El tema es un tema que a Pablo realmente le perturba, le causa preocupación. Falsos maestros que están influenciando mal a la iglesia. Entonces, va a tratar este tema, pero de una manera muy personal, profunda y muy personal. Por eso empieza diciendo: yo, Pablo. Nosotros veíamos en los capítulos anteriores que él siempre habla en primera persona del plural, nosotros, ¿no? Y en ese nosotros se incluye a sí mismo y a sus colaboradores, a Tito, a Timoteo. Pero acá está hablando él, porque él es el que personalmente es atacado por los falsos apóstoles, falsos maestros. Es de él que dicen que, bueno, que su presencia es débil, que su forma de predicar a veces está enredada, que, bueno, que él promete una cosa y no la cumple, todas esas cosas. Entonces él tiene que hacer una defensa de su ministerio. Ya lo hizo en otras ocasiones en esta misma carta, pero ahora lo va a hacer claramente. Dice: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Él tiene siempre este trato. Él no impone, pero ahora les ruega. Él siempre está hablando con esa palabra, ¿no? Les ruego, les exhorto. Y él les ruega, dice, por la mansedumbre y ternura de Cristo. Él está hablando entonces como un padre hablaría a sus hijos. Está hablando
con mansedumbre y ternura, justamente. Y él hace referencia a Cristo, a la ternura, a la mansedumbre y ternura de Cristo. ¿Qué es la mansedumbre? Mansedumbre es, bueno, la capacidad de saber soportar los maltratos de otros. Es una actitud paciente y bondadosa aún en el medio de los ataques. Mansedumbre. Y él dice la mansedumbre y ternura de Cristo. O sea, Cristo es el ejemplo máximo de mansedumbre y de ternura. Y tendríamos que ver cómo Cristo reaccionaba en los momentos de mayor tensión, por ejemplo, ¿no? Y bueno, podemos verlo en Mateo 26, 47, cuando vienen a buscarlos, está en Getsemaní, y vienen justamente a buscarlo para apresarlo. Vamos a leerlo, Mateo 26, 47 en adelante. Y veamos cómo el Señor reaccionaba ante los ataques, ante la presión. Dice así: mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que les entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y lo besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaba con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Creo que no hay una situación más tensa que esta que cualquiera de nosotros podemos enfrentar, ¿no? Vinieron a buscarlo con palos, con espadas, un ejército. Uno de los 12 lo traiciona con un beso. Y él tiene la capacidad de traer 12 legiones de ángeles, dice. Pero no lo hace. De hecho, Pedro es el que hiere a espada, le hiere la oreja a uno que se llama Malco, dice, y el Señor lo sana. Y después de que lo trataron con violencia, como a un ladrón, todos sus amigos lo abandonan. Y el Señor en ningún momento perdió la mansedumbre. Bueno, ese es el ejemplo que nosotros tenemos. Pablo dice: os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Pedro cuenta después, 1 Pedro 2:23, que en cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Y el Señor dice que justamente esa actitud de Él, esa característica de Él, nosotros tenemos que imitar. Dice el Señor eso. Mateo 11:29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esa es la actitud que tenemos que tener. Bueno, que tenía Pablo, que debían tener los corintios y que debemos tener todos nosotros. El apóstol Pedro también dice, en esa misma carta, en el versículo
2:21 dice, pues para esto fuiste llamados, para que también Cristo, porque también Cristo padeció por nosotros, dejando ejemplo para que sigáis sus pisadas. El tema es que la mansedumbre puede ser malinterpretada por la gente como debilidad. Y dice la Escritura que el más grande líder de Israel, ¿quién era? Moisés, era el más manso de todos los hombres. Números 12:3 dice, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Entonces, no se trata de debilidad. La mansedumbre y la debilidad no es lo mismo. El Señor Jesús dijo, bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra en heredad. Y la palabra griega también se traduce como gentileza. Como gentileza, como humildad. Y el apóstol Pablo le dice a los filipenses, vuestra gentileza sea conocida delante de todos los hombres. El Señor está cerca. Entonces, Pablo habla de la humildad del Señor, de la mansedumbre del Señor, y también habla de la ternura del Señor. Otra traducción de esta palabra, de piqueia, ternura, son gentileza, amabilidad, dulzura, suavidad, bondad, equidad. Y se refiere a la persona que tiene autoridad, pero que no ejerce la presión, no ejerce fuerza. Nosotros sabemos que los gobernantes del mundo, dice el mismo Señor Jesús, se enseñorean de ellos, de la gente. Pero el Señor Jesús, siendo el Señor de señores, el Rey de reyes, Él trata con amabilidad, con ternura, con dulzura a los suyos. Así que bueno, Pablo está diciendo, bueno, esa mansedumbre y esa ternura del Señor Jesús tiene que ser la característica nuestra. Entonces hablábamos de que Pablo dice, yo estando presente ciertamente soy humilde, entre vosotros más ausente soy osado para con vosotros. Esto es lo que está diciendo Pablo, está empleando un poco la ironía, porque esto es precisamente lo que los falsos maestros hablan de él. Lo critican diciendo eso, que presente, dice, soy humilde, débil, como que su presencia es poca cosa, pero cuando no está, ahí es como que se agranda. Eso es lo que decían los falsos maestros. Entonces Pablo justamente toma esas palabras. Yo, dice Pablo, que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, más ausente soy osado para con vosotros. Pablo está justamente usando estas palabras con que lo criticaban para demostrar que en realidad esa humildad no es un defecto, en realidad es una virtud. Porque esa humildad que aunque él se presenta, es la humildad que tenía el Señor Jesús. Entonces, decían de él que era débil, que era que tenía dos caras. Sí. Claro. Entonces eso es lo que decían. Claro, las cartas de él son bravas, pero cuando él la tenés enfrente, no es lo mismo. Ahí es débil. Es un hombre de dos caras. Y Pablo dice, no soy un hombre de dos caras. En realidad, esa humildad es una virtud. Una virtud de Dios. Entonces, verdaderamente, cada parte de la Escritura, sobre todo en todo el Nuevo Testamento, nos habla de que tenemos que ser transformados en nuestro entendimiento. En Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y este versículo que
que todo el tiempo estamos estudiando, se aplica a cada sección, a cada parte de la escritura. No tenemos que pensar como pensábamos antes, no tenemos que pensar como piensa el mundo, sino que tenemos que renovar nuestro entendimiento. Hemos nacido de nuevo, somos nueva criatura, tenemos entendimiento sobre lo que está escrito. Entonces nuestro entendimiento necesariamente tiene que cambiar. Y acá tenemos un ejemplo bien claro, porque las personas del mundo son individualistas, son competitivas, están dispuestas a reaccionar con, con furia a cualquier cosa que haga peligrar su buen nombre o su seguridad o sus finanzas, sus cosas materiales. Las reacciones pueden ser muy duras y eso se ve como una virtud. Cuando alguien reacciona con fiereza, se dice que tiene carácter fuerte, ¿o no? Es una persona de carácter. Tiene carácter fuerte, así se dice, ¿o no? La persona que grita, la persona que defiende sus derechos, ¿eh? Que salta al menor ataque, se dice que es una persona de carácter fuerte. Y el mundo considera que eso es una virtud. Yo no me dejo pisotear. Hasta acá, ¿no? Y la gente dice, eso es una virtud, carácter fuerte. Y cuando alguien es manso, se dice que tiene carácter débil. Y nosotros cuando estábamos en el mundo teníamos ese concepto, ¿o no? Pero la Escritura dice que nosotros tenemos que cambiar, ser transformados en nuestro entendimiento. Tenemos que pensar conforme a las Escrituras. Sin embargo, yo veo muy seguido que muchos creyentes se vanagloria de tener carácter fuerte y de reaccionar y de defender sus derechos con firmeza, con violencia, con verbalmente, con dureza. Cuando la palabra dice la humildad de Cristo. Cuando atacaban a Cristo, dice, no reaccionaba, no contestaba. Entonces, debemos entender que lo que se considera carácter fuerte, en realidad, es carácter débil. Es carácter débil porque no ha sido trabajado todavía. No está manifestando los frutos del Espíritu. Amor, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza. Y también manifiesta poco entendimiento de las enseñanzas fundamentales de Cristo. Porque Cristo dice que el segundo gran mandamiento, ¿cuál es? Amar al prójimo como a uno mismo. Y habla de lo que se conoce como la regla de oro, Mateo 7. Todo lo que vos quisieras que hagan con vos, bueno, eso tenés que hacerlo con nosotros. Entonces, el carácter fuerte, el carácter áspero, las respuestas duras y rápidas, esos son del viejo hombre. El nuevo hombre tiene que reaccionar con mansedumbre, con ternura. Cristo es el ejemplo de cómo hay que reaccionar bajo presión. Yo que estando presente soy humilde entre vosotros, más ausente soy osado para con vosotros. Ruego, dice Pablo, pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Lo que está rogando Pablo es que cuando vaya a Corinto, dice, no tenga que emplear esa osadía que usan las cartas. En 1 Corintios, él escribe, 1 Corintios 4:21,
¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? ¿Mm? Entonces Pablo le dice, yo espero que la próxima visita que haga no sea como esa donde fue y fue maltratado, y él no reaccionó, no por ser débil, sino por ser manso. Y él consideraba que en esa ocasión quedarse iba a ser peor para la iglesia. Entonces, por amor a la iglesia es que él se fue de allí. Y ahora iba a volver, pero él rogaba de que no pase eso. ¿Eh? Él confiaba que ya la mayoría de los corintios ya se habían arrepentido y que iba a ir y no iba a tener que emplear la vara con ellos, pero sí estaba dispuesto a emplearla, a emplear esa osadía, ese coraje, esa, esa disciplina contra aquellos falsos maestros. Dice, luego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos, no contra todos, sino contra algunos, contra aquellos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Eso es otra cosa que ellos decían de Pablo. Decían que era débil, que tenía dos caras, pero que cuando estaba presente era débil, pero cuando estaba ausente se hacía el fuerte, y que además él andaba en la carne. ¿Mm? ¿Qué quiere decir andar en la carne? Bueno, andar en la carne quiere decir que andaba según su naturaleza pecaminosa, andaba como un mundano. De hecho, algunas traducciones dicen así, como un mundano. Entonces, Pablo, cuando habla de estar en la carne, está hablando de eso. Fíjense en Romanos 8, 4 y 5, dice así. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Si andas en la carne, sos mundano. Y si tenés el Espíritu, sos cristiano. No hay un término medio. Entonces, estas personas decían que Pablo era un mundano. Él, sus enseñanzas no eran espirituales. Él no enseñaba que se tenían que circuncidar, que tenían que obedecer la ley. Entonces, enseñaba como un mundano. Y Pablo dice, estos que piensan que yo soy un mundano, dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Lo que significa es que aunque vivimos en el mundo, no luchamos de manera mundana. Esa sería la traducción literal, o una traducción más clara. La palabra de Dios para todos dice, es cierto que vivimos en este mundo, pero no luchamos como los seres humanos que viven en él. La NBI dice, pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Entonces fíjense que ahora Pablo está hablando en términos militares. Dice, militamos según la carne. En el versículo siguiente va a hablar de armas, milicia, fortalezas. Pablo está hablando, o empezando a hablar, en términos de guerra espiritual. Dice, nosotros, aunque andamos en la carne, aunque somos del mundo, aunque vivimos en el cuerpo todavía, no somos del mundo. No luchamos como lo hace el mundo. Pablo, en la primera carta a los Corintios, había dicho que nosotros, los creyentes, los que tenemos el Espíritu, capítulo 2 de 1 Corintios, entendemos, tenemos discernimiento. El mundo no tiene discernimiento. Y Pablo dice algo muy, muy fuerte, dice, porque nosotros tenemos la mente de Cristo. 1 Corintios 2, 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Somos personas espirituales. En esa sección él habla de los carnales y de los espirituales. Los espirituales
tenemos discernimiento, discernimos las cosas del Espíritu, porque pensamos, no que tenemos la misma inteligencia que Cristo, sino que tenemos la manera de pensar del Espíritu, tenemos discernimiento espiritual. Pablo dice, yo no ando en la carne, yo tengo el Espíritu y pienso de manera espiritual. Gálatas 2:20, un versículo muy famoso, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, dice Pablo. No me digan que ando en la carne porque ya Cristo vive en mí. Y en Filipenses 2:5 les dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Esa es la manera de pensar de Pablo. No andaba en la carne. No tenía métodos mundanos. Y dice, porque las armas de nuestra milicia, y ahí se mete de lleno en el término militares, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Milicia, acá tenemos militares. Milicia, bueno, una traducción es servicio militar, o nuestra carrera militar. Habla de armas, dice que él no usa armas carnales, lo que implica entonces que usa armas espirituales. Y en otras cartas, sobre todo en Efesios, pero hay otras cartas que también, habla de que nosotros para soportar los embates, los ataques satánicos, tenemos que vestirnos, para resistir los ataques, vestirnos de la armadura de Dios. ¿Qué es la armadura de Dios? No es otra cosa que nuestra manera de vivir. O sea, habla de, vamos a leerlo, Efesios 6:11. Dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. O sea, es lo que está diciendo, así tenemos que encarar la vida. El versículo 13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. En Romanos 13:12 dice, la noche está avanzada y se acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. En 1 Tesalonicenses 5:8 dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de fe y de amor, con la esperanza de salvación como yelmo. Entonces, ¿cuáles son las armas espirituales? Ahí las tenés. La verdad, la justicia, la fe, la salvación, la palabra de Dios, la luz, el amor. Eso, si nosotros vivimos de esa manera, entonces el enemigo no tiene cómo atacarnos. No tiene cómo. Si yo vivo en la verdad, el enemigo no puede mancharme porque yo vivo en la verdad. Si yo vivo en la justicia quiere decir haciendo la voluntad de Dios, buscando el reino de Dios y su justicia. Dice. Si yo vivo de esa manera, el enemigo no tiene cómo atacarme. Si yo estoy seguro de mi fe. Ahora, estas son las armas espirituales, dice Pablo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cuáles son las armas carnales entonces? Las armas carnales son lo contrario a estas armas. Son las armas del mundo. Entonces, dice,
en lugar de la paz. Las armas del mundo, las armas carnales, son justamente la violencia verbal, la violencia física. En lugar de la verdad, las armas del mundo, la mentira. En lugar de la justicia, las armas carnales es la injusticia. En lugar de la fe, las armas carnales son la lógica humana, el sentido común, que va en contra de la fe. En lugar del amor, el egoísmo, el odio, armas carnales. En lugar de la luz tiene que ver con conocimiento, con discernimiento, la ignorancia, el temor, armas carnales. En lugar de la palabra de Dios, las armas carnales son la sabiduría humana. Y en lugar de la salvación, que es la vida, la muerte. Esas son las armas carnales. Y dos ejemplos claros que vemos es, por ejemplo, el engaño, la mentira. La mentira aparece en el Edén, Satanás, la serpiente, engañando a Adán y Eva. Aparece en la iglesia primitiva con Ananías y Zafira. Y a lo largo de toda la historia de la iglesia con los falsos apóstoles, falsos profetas, falsos maestros, falsa doctrina. Armas carnales. La violencia física y verbal aparece en el Edén, bueno, ya no en el Edén, sino cuando con Abel y Caín. Aparece en la iglesia primitiva con la persecución, a Esteban que lo lapidan, a Santiago que lo pasan por espada, y a lo largo de toda la historia de la iglesia también, con persecución, oposición. Entonces, esas son las armas carnales. Ahora, Satanás, lo que lo decíamos el domingo, Satanás no puede detener a la iglesia, pero va a tratar por todos los medios de obstaculizar el avance del Evangelio. Apocalipsis nos habla mucho de eso. En capítulo 12 de Apocalipsis vemos, en capítulo 12, versículo 17, dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. La mujer es el pueblo de Dios. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esa es la obra de Satanás. Está en guerra, esa es la guerra espiritual. Entonces, la manera humana, las armas carnales son la manipulación, la violencia, dominar, vencer, manipular. Mientras que la actitud del creyente es la humillarse a sí mismo, morir a uno mismo, dejar que la gloria de Dios se manifieste a través de uno por medio de esa humildad. Y dice que estas armas, que no son carnales, pueden parecer al mundo o incluso a los falsos maestros como débiles, pero en realidad son poderosas. Poderosas para la destrucción de fortalezas. Las fortalezas. Obviamente está hablando todo en términos espirituales. Hablando en términos militares, pero hay que llevarlo a lo espiritual. Y cuando habla de fortaleza, después lo explica, está hablando de argumentos y todo el tiempo, está hablando de ideas, de formas de pensamiento, está hablando de filosofías, de ideologías, todas las cosas que se levantan contra el conocimiento de Cristo. Fortalezas. Y esas fortalezas son destruidas por las armas espirituales. Ahora,
Pablo le está escribiendo a una iglesia. Esto quiere decir que cuidado, los creyentes, de usar armas carnales. Las armas de nuestra milicia no son carnales. Y esto es algo tremendo porque en la iglesia de hoy día vemos cómo se han cambiado las armas, no estoy hablando de toda la iglesia, pero de gran parte de la iglesia, cómo se han cambiado las armas espirituales por armas carnales. Y esto lo vemos, es muy fácil ver. Entonces, habla del cinto de la verdad. La verdad. Cuando hoy día la verdad es diluida, ¿sí?, para no molestar, para no ofender, se emplea la manipulación para lograr efectos, en la gente, ya no se habla de verdad. La coraza de la justicia se ha cambiado por, bueno, una imagen de éxito, ¿sí?, éxito mundano. El apresto, calzado los pies con el Evangelio, se ha cambiado por un Evangelio de oferta y demanda. Ya no se habla de arrepentimiento, de pecado. La fe es reemplazada por la psicología, por la autoayuda. En vez de hablar de salvación, se habla de milagros y sanidades. La espada del Espíritu es reemplazada por programas, por métodos, por campañas y cosas así. Métodos humanos, armas carnales, que no destruyen fortalezas. De hecho, esto que acabo de nombrar son fortalezas en sí mismas. Pensar que yo voy a poder alcanzar gente por métodos humanos ya es una fortaleza que hay que derribar con la palabra de Dios. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, esto nos muestra algo muy que tenemos que tomar en cuenta. No todos los falsos maestros, los falsos apóstoles, los falsos profetas, saben que lo son. No todos los falsos maestros o apóstoles obran con malicia. Muchos creen que lo hacen sirviendo a Dios. De hecho, el Señor dice, se van a sorprender. Fíjate lo que dice en Mateo, pasaje muy conocido, Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esa es la condición, hacer la voluntad del Padre. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Creen que lo hacen sirviéndole. Y el Señor le dice, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca. Nunca fueron del Señor. Nunca fueron del Señor. No es que dejaron de ser, nunca fueron. Nunca os conocí. Se van a sorprender. Entonces dice, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos, y acá esta sería la definición de fortaleza. Argumentos y todo altivez, orgullo, toda cosa arrogante que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces, cuando habla de argumentos, está hablando de toda clase de formas de pensar que se levanta, que se opone a la verdad. Entonces, con una secta, la forma de pensar de esa persona que está en la secta es una fortaleza. Filosofías, el humanismo es una fortaleza. ¿Se entiende? La nueva era es una fortaleza. El mundo, hasta el sentido común es una fortaleza. Filosofías, teorías, dogmas,
toda clase de perspectivas que se levantan contra el conocimiento de Dios. Dice, toda altivez, toda arrogancia, toda estructura que se levanta. La altivez también se puede traducir como estructura. Y esto también lo vemos en Apocalipsis. En Apocalipsis se habla de una bestia que sale de la tierra, que se trata justamente de esto. Es el modo de pensar del mundo. Es un sistema de pensamiento. Y dice, mira, Apocalipsis 13:11. 13:11. Dice, después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. La primera bestia es la que sale del mar y representa el sistema mundial, el sistema político mundial. Estas 2 bestias son descritas como bestias sangrientas que se oponen justamente a la iglesia, al avance del evangelio. Entonces, la primera bestia que sale del mar es el sistema político. En ese momento, que se escribe la carta de Apocalipsis, perdón, carta no, bueno, también es una carta. En Apocalipsis, la bestia era Roma, el imperio romano, pero esa bestia tiene muchas cabezas, cambia con el tiempo. ¿Sí? Es el sistema mundial. A veces no es tan fácil identificarlo. ¿Sí? Pero es el sistema que gobierna el mundo en contra de la iglesia. Y en la segunda bestia, la que está nombrando acá, es el sistema de pensamiento, que se llama después falso profeta también. ¿Sí? Entonces dice, hace que de esta bestia, el sistema de pensamiento, hace que se adore al sistema mundial, al sistema político. Entonces dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Bueno, obviamente todo esto es idioma apocalíptico, lo hemos estudiado, pero básicamente lo que está hablando es el sistema de pensamiento del mundo. O sea, hace que adore al sistema mundial. Desvía a la gente de Dios para que adore al sistema mundial. Engaña. Y dice que les pone una marca. Esto quiere decir, no que le va a marcar literalmente la mano o la frente, sino que al marcarlos, los hace esclavos. Y cuando habla de la frente está hablando del pensamiento, y cuando habla de la mano derecha está hablando del trabajo, de las actividades. Entonces, estas personas están vendidas al mundo, pertenecen al mundo, a la bestia. Y los que no pertenecen a la bestia, los que no adoran a la bestia, que en definitiva atrás de la bestia está Satanás. ¿Sí? Entonces, los que no adoran a la bestia, los que no se rinden a la bestia, esos dicen no van a poder ni comprar ni vender, son tan ajenos a la actividad, van a quedar rezagados, van a quedar, van a ser los perseguidos por el sistema justamente. Entonces, de eso se trata, todo un sistema de pensamiento que desvía a las personas de Dios. ¿Se entiende lo que dije?
Entonces, cuando nosotros pensamos en el sistema mundial y vemos todo lo que el mundo ofrece, y lo dice Juan, el deseo de la carne, el deseo de los ojos, la vanagloria de la vida, todo lo que el mundo ofrece, en definitiva, el propósito es para desviarnos de Dios. Eso no viene de Dios, no viene del Padre, viene del mundo. Y Satanás es el príncipe de Dios. Entonces, tenemos que ser sabios, ¿no? Nosotros no tenemos que dejar de ver televisión, pero tenemos que saber quién está detrás. Quién está detrás de todas estas cosas, para que estemos pendientes de eso y no de Dios. Los que están rendidos a eso ya tienen la marca, no hay que marcarlo, ya la tienen, ya se vendieron. Pero los que no adoran a la bestia, ¿sí?, son los que no se han rendido, los que tienen testimonio de Jesucristo en la palabra de Dios. ¿Entienden? Entonces, dice, nosotros derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Exactamente lo que tengo. Todas estas cosas que se levantan contra el conocimiento de Dios. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces, entendemos que las fortalezas son argumentos que se levantan. Siempre piensen en términos militares esta parte. Cuando habla que se levantan, argumentos que se levantan, fortalezas que se levantan. La imagen es una torre alta donde ahí el enemigo está atacándonos. ¿Se representan esa imagen? Imagínense que estamos en una guerra literal y ahí hay una torre enorme y el enemigo nos está bombardeando. Nos está bombardeando ¿con qué? Con ideas, con filosofías, con teorías, con entretenimiento, con todas las cosas que nos bombardean, ¿no? Hoy hablábamos de la educación, todas esas son fortalezas. Y vos hablás con la gente y realmente es una fortaleza. Vos le decís eso está mal y te dicen no. Le explicás que y te dicen no, es una fortaleza. Pero esas fortalezas, entonces, ¿qué las derriba? Las armas espirituales. Lo único que puede derribar esas fortalezas, no podemos usar armas carnales contra esas fortalezas. No es cuestión que nosotros discutamos con la gente, que empleemos armas carnales. Vos me venís a hablar de, no sé, ¿cómo era? Los géneros, y yo no te puedo discutir con vos en el mismo nivel, carnalmente, no te voy a convencer. Mis armas no son carnales. Bueno, me vas a dar tus argumentos, yo te voy a dar otros argumentos carnales. Yo te tengo que dar la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que argumenta, es la que derriba eso. La palabra de Dios y todas las armas espirituales. La oración, mi actitud de humildad. La persona me ataca, yo respondo con humildad. Todas esas cosas son armas espirituales que derriban la fortaleza. ¿Se entiende? Dice que se levantan. El origen de las fortalezas es Satanás, porque es la sabiduría del mundo las fortalezas. Y Santiago dice, Santiago 3:15 dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal, diabólica. Pero la palabra de Dios demuele las fortalezas. El apóstol Pablo, en 1 Corintios 1:19 dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Entonces, Pablo dice, yo no, ellos dicen que yo soy, ando en la carne, no es así. Vivo en el mundo, es verdad, pero mis armas que yo trabajo, las armas de mi milicia, no son carnales, son espirituales. Y con eso derribo las fortalezas y la gente encuentra la salvación de esa manera. Dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Porque tenemos que tener en cuenta que es una guerra espiritual, pero nuestros enemigos no son personas. Los efesios dicen, nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre. Acá lo deja claro. Nuestros enemigos no son las personas, son los pensamientos.
son los sistemas de pensamiento. Por eso dice, llevando cautivo, no a las personas, no es que nosotros llevemos cautivo a las personas, sino los pensamientos. En esta guerra, con las armas espirituales que Dios nos da, podemos llevar cautivo esos pensamientos. Cuando hablas de en la guerra, cuando llevas cautivos, quiere decir que los venciste, ¿no es cierto? Vos venciste y te llevas cautivo a los vencidos. Entonces, dice, llevando cautivo todo pensamiento, ¿a dónde lo llevas? A la obediencia de Cristo. Entonces, gente de toda clase de cultura, de toda clase de religión, de toda clase de ideología, es llevada, su pensamiento es llevado a la obediencia de Cristo. Tremendo lo que está diciendo. Entonces, nunca tenemos que emplear las armas carnales. Son completamente... Y eso es lo que la iglesia hoy tiene que entender, la iglesia evangélica de hoy. Que cuando emplea armas espirituales, armas carnales, en realidad se pone en el terreno del enemigo. Si yo voy a atraer a la gente porque pongo buena música o porque les ofrezco cosas que a ellos les gusten, estoy en el terreno del enemigo. Nunca voy a llevar su pensamiento cautivo a Cristo. Entonces, miles de personas que van a esas iglesias se llaman cristianas, pero siguen cautivas. No a Cristo, sino a Satanás. Porque vos sos cautivo de Cristo o sos cautivo de Satanás. No puedes estar en el medio. Y también esto nos da una aplicación práctica a los creyentes. No me quiero olvidar de esto. Porque habla de todo pensamiento. Entonces, nosotros tenemos que saber que como creyentes no somos esclavos de nuestros pensamientos. A veces pensamos que, bueno, los pensamientos vienen. ¿No? Bueno, pensamiento, estoy hablando de lujuria, de codicia, de ira, pensamiento. Lo que dice acá es que nosotros podemos llevar todo pensamiento cautivo a Cristo. El apóstol Pablo, a los filipenses, les dice, fíjate lo que dice a los filipenses. Por lo demás, hermanos, 4.8, Filipenses 4.8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Entonces no es que somos esclavos de los pensamientos, los pensamientos vienen y nosotros no podemos evitarlos, sí los podemos evitar. ¿Eh? Pablo dice que debemos pensar en todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable. En definitiva, ¿sabes quién resume todo eso? Todas esas virtudes, Cristo Jesús. Entonces, ese tiene que ser nuestro pensamiento. Y cuando vienen esos pensamientos, que no los queremos, bueno, los podemos llevar cautivos a Cristo. ¿Sí? Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Entonces Pablo les dice, sigue hablando en términos de guerra, de militar, entonces trae cautivos, dice, y ahora habla de castigo. En la guerra, bueno, el enemigo que es derrotado va a sufrir las consecuencias. ¿No? Bueno, acá Pablo dice, y estando pronto para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea completa. Aquellos que se infiltraron en la iglesia de Corinto para llevar, utilizando armas carnales, para hacer tropezar a los creyentes, esos van a tener que responder, van a ser castigados. Ahora, esto no es algo personal, no es que Pablo dice, ahora van a ver, ahora cuando vaya van a ver cómo les voy a castigar. No se trata de eso, porque Pablo no es el general del ejército. El general del ejército es Cristo. Pablo es solo un siervo de Cristo. Entonces, el que castiga es Cristo. Y va a usar al apóstol. Pero el apóstol no puede decidir cuándo y cómo. Eso lo decide el Señor. Por eso Pablo dice,
estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Entonces Pablo dice, es el Señor el que determina. ¿Y cómo lo aplica esto, Pablo? Bueno, no es que va a llevar ya mismo la disciplina a la iglesia, sino que les va a dar un tiempo para que se arrepientan. Entonces, cuando él vaya, no va a ir todavía a la iglesia. Dice, cuando vaya, voy a ir y voy a castigar al que no se ha arrepentido. Castigar quiere decir, bueno, aplicar disciplina. Si siguen habiendo gente que da falsas enseñanzas, que sigue atacando con armas carnales, van a recibir castigo. Pero Pablo dice, voy a ir, y otra vez, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Quiere decir que les va a dar tiempo a que se arrepientan. Y cuando ya, bueno, se lo marcará el Señor, cuando sea el tiempo correcto, Él va a ir, Él confía que la iglesia ya completamente van a estar en el camino correcto, y aquellos que todavía siguen, a esos va a castigar. Pero Él va a dejar que sea Dios el que determine el momento. ¿Se entiende lo que digo? No es cuestión de cortar cabezas y se acabó. Porque esto no es personal. Esto es algo muy delicado. Y Pablo les habla de eso. Él empezó hablando de ternura, de amabilidad, de bondad, de mansedumbre. Entonces, en esos términos, él va a ir con mansedumbre, va a dejar tiempo primero, y va a ir con mansedumbre, pero va a emplearle esa osadía ¿eh? que él no quiere, en realidad no es lo que a él le gusta, pero lo va a hacer para la gloria de Dios, por supuesto, y para guardar la congregación. ¿Sí? Es necesaria la disciplina, es necesario desenmascarar a los falsos maestros. Y Pablo no quiere hacerlo él solo, quiere que toda la iglesia se involucre.